Como parte del proyecto CityAdapt, se implementaron sistemas de cosecha de agua de lluvia en distintos centros escolares y comunidades ubicadas dentro de la microcuenca Arenal Montserrat. Los sistemas de cosecha de agua de lluvia, SCAL, permiten aprovechar el agua de lluvia para el uso y consumo humano particular o comunitario. En este video explicaremos los pasos para la implementación de este sistema. Los lugares ideales para la instalación de estos sistemas son zonas con precipitación mayor a 800 milímetros anuales. Para uso agrícola limitado pueden instalarse en zonas con precipitación de 300 a 800 milímetros. Antes de implementar el sistema debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es viable el sitio? Se diseña el sistema con respecto al edificio donde se captará el agua, analizando dónde y cómo se colocará cada componente. Se debe calcular la cantidad de agua potable dependiendo de la unidad de almacenamiento elegida y de las condiciones ambientales locales. ¿La superficie es adecuada? Las superficies pueden ser techos, cobertizos o incluso patios permeables lisos, uniformes y limpios. Los mejores materiales son láminas de policarbonato, acero, zinc y techos de concreto. ¿Cuento con el espacio suficiente? Calcular el espacio según el almacenamiento que requiere. Si el edificio está en construcción, priorizar una cisterna. Si no, considerar un área para colocar un tanque de almacenamiento. ¿Cuál es la demanda diaria de agua? Se debe de determinar si el sistema tendrá un uso comunitario o particular, así como el tipo de consumo, ya sea humano o actividades productivas. Un sistema de captación de agua de lluvia se compone de superficie de captura, sistema de canalización, tanque de almacenamiento, sistema de bombeo, sistema de filtrado. Las canaletas se instalan en los aleros de la cubierta, en todo el borde o perímetro. Deberán de ser de PVC o metálicas, con dimensiones según el cálculo de agua captable y sin obstrucciones o fugas. Se instalan las bajadas del agua de lluvia, asegurándose que sus dimensiones sean suficientes para el mayor caudal posible. La bajada se conecta directamente con el primer filtro, que evita que los desechos sólidos lleguen al tanque. Se coloca, conecta e instala el tanque de captación. Según el tipo de sistema, gravedad o bombeo, se instalan las estructuras complementarias, como el separador de agua. El agua pasa a otro filtro para diferentes usos. En esta etapa se limpia el agua de cualquier sedimento o contaminantes, olores y sabores. Es una buena práctica utilizar la primera lluvia para autolimpieza de techo y tuberías, y no almacenarla. Dependiendo del uso que se quiera dar, se puede instalar un sistema de riego para cultivos y áreas verdes. Conectar la salida del tanque a tubería de alimentación de inodoros, biojardinera, entre otros. O si se desea potabilizar el agua, se deberán tomar pasos adicionales para la instalación del sistema de filtraje adecuado. Para garantizar un buen funcionamiento es necesario revisar y limpiar periódicamente los techos y canales para verificar que no estén dañados u obstruidos. De ser así, repara cualquier desperfecto para garantizar el flujo del agua hasta el sistema de almacenamiento. Es importante, al año de uso, cambiar el cartucho del filtro por uno nuevo. Revisa los tanques de almacenamiento para corroborar si el sistema está funcionando adecuadamente. Estos tanques deberán estar llenos a su máxima capacidad dependiendo de las lluvias. Limpia la cisterna cada año. Revisa el separador periódicamente o después de cada lluvia. Mitiga el riesgo de estrés hídrico y facilita el acceso al agua a sectores vulnerables. Disminuye inundaciones en zonas bajas al reducir el flujo de agua a los drenajes. Mitiga el efecto de erosión durante lluvias intensas. Con menos flujo de agua e inundaciones, se reduce el riesgo de deslizamientos. Proporciona agua en épocas de sequía para el riego de cultivos. Utiliza un recurso ya disponible, de instalación sencilla e inversión relativamente baja. Disminuye costos de mantenimiento de jardines, huertos, limpieza y consumo general de agua. Fortalece la comunidad a través del manejo colectivo del agua.
disminuye la cantidad de energía para bombear y transportar agua. Los sistemas de cosecha de agua-lluvia son una herramienta factible para la educación en cuidado y uso eficiente del agua.